Bueno, algo que lo vengo masticando, porque ya estamos en el tiempo, octubre, y seguramente habéis oído hablar o leído acerca de Amazonia o Amazonía, como gustan llamarlo. Habrán oído hablar de un sínodo, sí, un sínodo que se va a llevar a cabo no en tierras amazónicas, sino en Roma, y será en este mismo mes de octubre, dentro de muy pocos días se abre, del 6 al 26 de octubre. Quizás alguno sepa algo más, como que, por ejemplo, hay un instrumentum laboris. Instrumentum laboris quiere decir, es muy fácil, ¿no? Instrumento de trabajo. Claro, muchos no sabrán qué es eso. Quizás hayan oído por ahí de una convocatoria de parte de un cardenal y de un obispo a oración y ayuno durante 40 días para conjurar los malos espíritus que rondan por el sínodo. Pero bueno, vamos ahora, digo, unas líneas solamente, vamos a ir tema por tema. Seguramente llevará más de un audio, pero es necesario. Es necesario para no asombrarse por lo que puede ocurrir y para estar preparados y para no confundirse sobre todo. ¿Qué es un sínodo? Bueno, un sínodo es una reunión, una asamblea de obispos, principalmente de obispos, no exclusivamente de obispos, pero los convocados fundamentalmente son obispos de todo el mundo o de una parte del mundo que se suele tener periódicamente para tratar distintos temas. Los sínodos tienen como objetivo, de acuerdo al canon 342, ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres, es decir, la moral, y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica. Así dice el canon 342. Bien. Bajo Francisco se tuvieron hasta ahora 3 sínodos. En 2014 y 2015 hubo 2 sínodos, pero sobre el mismo tema, sobre la familia. O sea, más bien sería un sínodo en 2 partes. De donde surgió la famosa exhortación post-sinodal, es decir, después del sínodo, Amoris Laetitia. Y el 2018, es decir, justo hace un año, fue el de los jóvenes. Este, que se va a abrir en el Vaticano el próximo 6 de octubre, está dedicado a la Amazonia o Amazonía, un territorio enorme. Son nada menos que 7 millones de kilómetros cuadrados y que abarca a 9 países, siendo el mayor de todo. La franja mayor le corresponde a Brasil, con un 65%, ¿sí?, de esa región, 2/3 prácticamente. El instrumentum laboris es un borrador de trabajo, más bien un documento base, confeccionado de antemano y que debe servir de guía para los temas que se debaten. ¿Quiénes son los actores? Bueno, por empezar el Papa, que convoca a la asamblea, inmediatamente los obispos. Pero al sínodo hay varios invitados, que también lo veremos más adelante en otros audios, quienes fueron invitados. No por nombre, sino por, algunos sí por nombres, pero sobre todo por categorías. Digo que hay varios invitados que participan como jefes, por ejemplo, de dicasterios de la Curia Romana, superiores religiosos, invitados especiales del Papa. Al final se aprueba un documento que se somete a votaciones, pero que no es vinculante. Es decir, el documento sí, lo puede usar el Papa, sí o no. Lo que han resuelto, la última palabra es del Papa, son propuestas, pero quien finalmente decide es el Papa. Y también quien redacta, no necesariamente
la exhortación postsinodal. Digo, no necesariamente porque no es necesario tampoco que haya exhortación postsinodal, pero sí, pero la hay. Ahora, vamos a ver el instrumentum laboris, porque sobre él hay muchas críticas y severas, y entre quienes lo han criticado severamente hay 5 cardenales. Primero fueron Brandmüller y Müller, 2 cardenales alemanes. Brandmüller es un gran especialista en historia. Müller hasta hace poco ha sido prefecto para la doctrina de la fe, que creo fueron los primeros justamente en dar estas alertas denunciando herejías. Luego el cardenal Sará, conocido cardenal Sará de Guinea, que es prefecto para el culto divino y disciplina de los sacramentos, el cardenal Ullosa Savino, que es de Venezuela, y el cardenal Burke. Entre los obispos muy críticos está Monsieur Schneider. De los 5 cardenales, el único que va a participar del sínodo es el cardenal Sará, por estar a cargo de un dicasterio, ¿no? Ser prefecto del culto divino. Ahora bien, se acusa al instrumentum laboris, ese instrumento de trabajo, que es base para las discusiones, de negar la obra, nada menos, negar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. También se lo acusa de equiparar la religión verdadera con las demás, como si fueran todas caminos de salvación, y la religión nuestra una más. Se lo acusa también de reconocimiento como válidas las distintas formas de paganismo y sus prácticas rituales. Ya lo veremos con mayor detalle, ¿no? Esto. Bueno, yo estoy ahora dando una especie de pantallazo. El cardenal venezolano, pensemos que Venezuela es parte de Amazonia, aludiendo a la ecología integral que promueve el sínodo, porque está bajo ese título también, ¿no? Observa que en ese documento preparatorio casi no se habla de la misión principal de la Iglesia, que es la evangelización. De eso no se habla, o casi. De acuerdo al mandato del Señor, que es llevar el Evangelio de Jesús al mundo y a todos los pueblos, incluyendo, por supuesto, las poblaciones urbanas, dice él, de la Amazonia, y no solo los indígenas que están dispersos en la selva, porque hay Manaus, por ejemplo, hay varias ciudades. Cuando habla de evangelización, digo yo, ¿no? La acota casi como disculpándose. El instrumento laboris, ¿no? Es decir, que prácticamente no habla. Y sigue diciendo el cardenal, estas poblaciones esperan una evangelización directa, explícita, abierta, pero lo que se vislumbra del documento es que presenta una idílica población amazónica, el hombre perfecto, el buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau. Y así es, porque lo vamos a ver. Cuando, sigue diciendo, se trata de gente normal, con las virtudes y defectos de todos los pueblos del mundo, y también a ellos debemos llevar el Evangelio, que eso es lo importante. Pues aquí, en este instrumento, eso no es lo importante. Es todo lo contrario, lo veremos, ¿no? Bueno, hago notar que esto indica la gravedad de la situación de la Iglesia, porque esa es una verdad que ni debería mencionarse, que tenemos que evangelizar, que esta es la misión. Pero si el cardenal venezolano lo hace, es porque evangelizar es lo que se cuestiona justamente. En su sana crítica, dice el cardenal Ullosa, el documento base, es decir, el instrumento laboris, habla mucho de acompañar, seguir, comprender, dialogar, todos estos verbos, ¿no? Que son nuevos, en el magisterio de la Iglesia, pero poco de la necesidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, eso que es justamente el mandato del Señor.
Él no habló de que tenemos que acompañar, que dialogar, él habló de que tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar la salvación, anunciar al Salvador y no avergonzarnos de ello. Por esto explica en algún modo la realidad de crecimiento, por ejemplo, en toda esa zona de pentecostales y evangelistas en comparación con el catolicismo. ¿Por qué? Esto lo dice también el cardenal. Porque ellos anuncian, mal o bien, pero anuncian a Cristo como el Salvador. Y nosotros acompañamos, dialogamos, nos avergonzamos. Yo digo lo que se está promoviendo, no es que nosotros nos avergoncemos, por Dios, que nunca ocurra esto. Bueno, el instrumento labor y se propone ordenar además a hombres casados. Parece que ese era el propósito principal, ¿no? Pero ojo que no es lo único, ¿eh? Pero ya esto debería preocupar. ¿Por qué lo digo? Y lo vamos a ver por qué también. Todo esto lo estoy ahora enunciando simplemente. Digo, se propone ordenar a hombres casados, dicen en razón de la falta de sacerdote, es decir, terminar con el celibato. Como siempre, para esos casos excepcionales. Creo que esta ya la aprendimos, ¿no? Los casos excepcionales que se vuelven regla. Recordemos, muchos no lo saben, la comunión en la mano fue un indulto, una excepción, muy determinada, bueno, pues que eso ahora es la regla. Ahora el que quiere comulgar en la boca y de rodillas lo hace levantar. Entonces estas excepciones, cuidado, porque entran como excepciones, se abrió la puerta y quedó abierta. Y eso alude el cardenal cuando dice que la pérdida de fieles no tiene como causa la falta de sacerdotes, no es esa. Lo vemos por eso, los pentecostales, estos crecen y no tienen sacerdotes. Recuerda además que en los 2 siglos pasados, también en Venezuela había falta de sacerdotes, en el siglo XIX, en el siglo XX. Y sin embargo la fe era viva, era sólida, porque no se trata solo de recibir o no los sacramentos, que es importantísimo, sí, pero sino de tener experiencia de la fe, que llegó, dice el cardenal, y se tuvo por los catequistas y las familias que la comunicaron a sus hijos. Por su parte, el cardenal Sará dijo también cosas muy importantes y alertó acerca del peligro inminente con este sínodo. Así que todo esto nos tiene que hacer poner las antenas a tope, ¿no? Y estar muy atentos. Yo aquí dejo este audio que es el primero y vamos después a pasar al segundo, donde vamos a decir qué es lo que dijo el cardenal Sará. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.